El concepto de interpolación quizá es uno de los más importantes, uno de los más interesantes de cara a crear nuestras aplicaciones, ya que nos va a permitir sacar datos del TS, es decir, del controlador, de nuestra clase, y poder visualizarlos dentro del HTML. Por lo tanto, vamos a poder hacer modificaciones, podemos hacer bucles, podemos interactuar con ellos de mil maneras, y siempre vamos a ver su valor actualizado dentro de la plantilla o dentro del HTML. En este caso, lo que comentamos es que se podían utilizar propiedades para visualizarlas en cualquier punto de nuestro HTML. De esta manera, si en el TS del componente teníamos una propiedad llamada mensaje, en el HTML podíamos visualizar esa propiedad entre la doble llave. Si extendemos un poquito esto, podríamos decir, a grandes rasgos, que lo que vamos a encontrar entre la doble llave es cualquier expresión sencilla en JavaScript. Y me explico. Esta expresión, 1 más 1, es una expresión JavaScript, es decir, JavaScript como lenguaje o como motor de ejecución es capaz de interpretar esto y devolvernos el resultado. Si nosotros lo colocamos entre la doble llave de la interpolación de Angular, veremos que también nos calcula el resultado y nos devolverá el resultado de esta operación. Pero sí que es verdad que hay muchas opciones que están prohibidas, digamos, o que no podemos usar dentro de esta doble llave, como por ejemplo no podemos usar asignaciones, es decir, yo aquí no podría crear una variable, no puedo utilizar los operadores de incremento o decremento, ¿vale? No puedo hacer cosas como utilizar el typeof o el instanceof o crear objetos con el new, cosas de esas están prohibidas, ¿vale? O no están permitidas. Pero bueno, este tipo de expresiones, aunque resulten un poco chorras, sirven como ejemplo, nos hacen ver que lo que estamos haciendo dentro de la doble llave no es más que evaluar una sentencia propia de JavaScript. Es más, si yo, por ejemplo, en mi saludo component.ts generase un método en el que, por ejemplo, pongo mostrar saludo y este mostrar saludo, además muy importante, le digo que me va a devolver un string, lo que puedo hacer es aquí retornar un string, por ejemplo, saludo desde el método. Y este método que está generado dentro del componente sí que podemos usarlo y por lo tanto ejecutarlo dentro de nuestro saludo.component.html, es decir, dentro de la plantilla asociada a este componente. Siempre el controlador o el TS va asociado a una plantilla y entre esos dos ficheros son los que se intercambian información. Yo no puedo utilizar este mensaje o este método mostrar saludo en otro componente totalmente diferente y eso es muy importante. Aquí, por lo tanto, por ejemplo, debajo de la expresión 1 más 1 que hemos puesto ahí, puedo hacer la llamada al método. En este caso, mostrar saludo. Y ejecutamos. Incluso le podría colocar texto antes, después o donde yo quiera. Por ejemplo, el método me devuelve 2 puntos y ahí vendría el valor que me devuelva el método en concreto. ¿Lo vemos? El método me devuelve y el mensajito que me devuelve el método. En este caso es muy importante que este método mostrar saludo definido en el TS retorne algo, porque si no retorna nada no podemos recibir nada en el HTML y por lo tanto nos quedaríamos bastante cojos. Bueno, pues en este caso veis que la interpolación ya no es solo para propiedades, que es lo que más vamos a utilizar realmente, sino que también nos puede servir para algún tipo de expresión sencilla o también nos puede servir para ejecutar algún tipo de método concreto como este. Por lo tanto, podemos decir, como he dicho antes y repito, lo que estamos haciendo es evaluar sentencias JavaScript válidas, sin meter todo el tema de asignaciones o algunos operadores que no podemos utilizar dentro de esta interpolación.